Hola, hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre los distintos tipos de normas que existen. Bueno, existen diversos tipos de normas y cada una de ellas les corresponden contextos distintos. Poseen características diferentes, cambian las personas involucradas y el tipo de sanciones previstas ante su incumplimiento. Empecemos por las normas de trato social. Estas normas de trato social son producto de acuerdos o costumbres que regulan el trato social para una convivencia sana dentro de un marco de respeto. Son reglas de comportamiento para los aspectos más comunes de la vida social y están fuertemente influenciadas por el contexto. Dicho de otro modo, estas normas cambian según la situación en la que nos encontremos y ante las personas que nos rodeen en un momento determinado. Si lo piensas detenidamente, te vas a dar cuenta de que no hablas de la misma forma con tus amigos que con tus profesores o tus padres, ni te comportas en la escuela de la misma forma que te comportas en tu casa. Ahora bien, no existe como tal una autoridad que nos pueda obligar a respetar esas normas, pero en caso de no observar las conductas esperadas por la sociedad, la misma puede ejercer sobre nosotros presión que deriva en una sanción de ese grupo social. Es decir, que si mantenemos una conducta inapropiada en ciertos contextos, las personas empezarán a tratarnos de una forma tal que nos indicará que no estamos actuando como corresponde. En estas circunstancias, puede que no nos sintamos del todo cómodos y que no podamos convivir con las personas de la manera que deseamos. En casos extremos, nos vamos a sentir excluidos del grupo, o bien las personas comenzarán a alejarse de nosotros. De esta manera, si bien no existe una autoridad que nos pueda obligar a respetar estas normas, pues la verdad es que preferimos obedecerlas a efecto de poder convivir mejor. Algunos ejemplos de estas normas de trato social son el trato respetuoso con los demás, escuchar a las personas sin interrumpirlas, no levantar la voz en lugares públicos y utilizar una vestimenta adecuada. Bien, ahora hablemos de normas morales. Las normas morales son aquellas que crean ciertas conductas personales en el individuo. Suelen orientar su conducta para que se actúe conforme a la ética. Estas normas ayudan a que el individuo cumpla con un conjunto de valores o principios que le permitan ser un ciudadano ejemplar. Asimismo, estas normas suelen ser creadas por la misma persona, además de que no existe una autoridad exterior al propio sujeto que le puedan obligar a respetarlas. Es decir, este tipo de normas se deben de cumplir voluntariamente, aunque, hay que decirlo, muy en el fondo, sí provienen de una moral colectiva. Esto es así porque la moral es una construcción social. Por lo tanto, estas normas suelen tomarse como criterios de lo que se considera correcto o incorrecto para justificar o condenar la conducta humana dentro de una sociedad. Y dicha moral está determinada por la historia y la geografía propias de cada nación. Así, las normas morales influyen en la conformación del pensamiento público y ello termina repercutiendo en la moral de cada individuo. Como resultado, las normas morales son distintas en cada sociedad y cambian con el paso del tiempo. También están relacionadas íntimamente con los valores. Por ejemplo, si un individuo prioriza la honestidad dentro de su escala de valores,
es muy probable que piense que decir mentiras es malo y, como norma moral, asuma el mandato de no mentir. Mientras que, por otra parte, si una persona prioriza el valor de la solidaridad, pues será una persona que tenderá a ceder el asiento en el metro a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres embarazadas o a los adultos mayores. En general, el incumplimiento de las normas morales lo que genera son contradicciones entre lo que se piensa, se cree y se hace. Estas contradicciones pueden llevar al individuo a experimentar remordimiento. Por eso se dice que las normas morales están en la conciencia. En cuanto a las normas religiosas, por su parte, estas son preceptos obligatorios que regulan la conducta del hombre en relación con la divinidad. Este tipo de normas realmente son impuestas por la fe, pues se tiene la creencia de que emanan o provienen directamente de Dios o por sus representantes aquí en la tierra. Algunos ejemplos de normas religiosas son la prohibición de consumir cerdo, ayunos, restricción de alcohol, bautismos, etc. En síntesis, estas normas regulan el cumplimiento de determinadas tradiciones o la prohibición de determinadas conductas de acuerdo con la religión de que se trate. Es importante aclarar que, a diferencia de las normas morales, estas normas no son creadas por nosotros mismos, o sea, no participamos nosotros en su creación, sino que son impuestas por alguien o algo más que es totalmente ajeno a nosotros. En la antigüedad, muchas civilizaciones entrelazaban la vida social, la moral y la justicia. De hecho, algunos de los primeros antecedentes de códigos de conducta son los 10 mandamientos. Y ahí podíamos ver justamente normas como no matar, no robar, no mentir, honrar a tus padres, etcétera. Y esas normas, aún hoy en día, las religiones monoteístas las mantienen como preceptos religiosos. En la antigüedad, el incumplir con las normas religiosas pues nos podía acarrear sanciones severas que eran impuestas por el Estado. Pero, afortunadamente, con el paso de los años y el paso de los siglos, el ámbito religioso y el ámbito civil se fueron separando, de tal suerte que hoy en día la religión no interviene en los asuntos del Estado y el Estado tampoco interviene en los asuntos de la religión. Y es así como vamos entonces a las normas jurídicas. Por norma jurídica podemos entender todas aquellas leyes, decretos o reglamentos que tienen fuerza de ley. Su propósito es ordenar el comportamiento de las personas en tanto que son miembros de una sociedad. A diferencia de las normas sociales o morales, las jurídicas sí son coercibles, es decir, que la normativa jurídica tiene la potestad, es decir, el poder de forzar a las personas a comportarse de tal o cual manera, utilizando como último recurso la fuerza pública, si es que fuera necesario. Y es que su incumplimiento trae aparejada una sanción. Estas sanciones no tienen nada que ver con la desaprobación social o el remordimiento. Por el contrario, involucran condenas que van desde una multa hasta la privación de la libertad. Incluso en algunos países aún existe la pena de muerte. Bien, entonces, en virtud de la importancia de todas las normas jurídicas, o que estas normas jurídicas tienen para nuestra sociedad, únicamente pueden ser dictadas por la autoridad competente. Es decir, solo el Estado puede crear la norma jurídica y siempre se crean con la intención de proteger a las personas y a sus derechos, promoviendo de esta manera el bienestar común, es decir, el bien de toda la nación.
Es importante hacer hincapié que estas normas son creadas por un ente ajeno a nosotros. También son universales porque rigen a todas las personas que forman parte del Estado y además son obligatorias para todos, pues no podemos decidir cuáles normas sí tenemos que respetar y cuáles no, sino que en realidad se deben cumplir todas. En la mayoría de los estados se encuentran escritas en una constitución o en diferentes códigos y en caso del incumplimiento se prevé una sanción determinada que también suele estar regulada dentro de las normas jurídicas. De esta manera se garantiza una igualdad de trato ante las personas que incumplen la ley. Algunos ejemplos de normas jurídicas son el deber de pagar impuestos, la prohibición de robar, la prohibición de vender alcohol a menores de edad, no tirar basura en la vía pública, que las jornadas laborales no superen las 8 horas, etcétera. En fin, pues espero que esta información haya sido de su utilidad y nos vemos en otro video.